Por lo general, cuando nosotros analizamos la vida de algún hombre de Dios o de alguna personalidad en la historia, sin duda vamos a encontrar rasgos en ellos de algunos que los precedieron y que fueron de impacto a sus vidas, quizás en el ámbito de los deportes, en el ámbito del arte, de la música o en cualquier área del liderazgo. Nosotros vamos a encontrar en cualquier personalidad emblemática, vamos a encontrar que detrás de esa persona hay rasgos impresos muy profundos de alguien que los guió, que los enseñó o que los inspiró de alguna manera para que hoy sean la persona que son. En el caso, por ejemplo, de un atleta, muchas veces vamos a encontrar un modo operandi o una forma en su disciplina, quizás de sus profesores, de sus entrenadores. En el caso del arte vamos a encontrarnos que algunos utilizan la misma técnica que tenían sus maestros, o quizás alguna persona que los inspiró, aunque no los conocieron, pero los inspiró y hoy utilizan la misma técnica, los mismos trazos, y en el caso de las artes plásticas, o en el caso de la música, la misma técnica. En el caso de la ciencia, vamos a encontrar personas que fueron inspiradas por algunos que los precedieron y siguen los mismos métodos de investigación que sus maestros. ¿Por qué? Porque fueron altamente motivados y toman el estilo de liderazgo de aquella persona. En el caso de Pablo, que hoy tenemos delante, vamos a encontrar que a pesar de que Pablo no fue uno de los 12 apóstoles que estuvo con Jesucristo, él no caminó en esos 3 años y medio con Jesús en medio de su ministerio terrenal, sino que fue tocado por el Señor un tiempo después de que Cristo había sido ascendido al cielo. Sin embargo, Pablo fue impactado profundamente por la vida de Jesús, por el poder de Jesús, transformado por ese poder sobrenatural, de manera que Pablo absorbe el estilo de Jesús, no solamente en su liderazgo y en su ministerio como misionero, como pastor, como maestro, sino también en su estilo de vida. Él asume el estilo de Jesús. De hecho, él mismo lo declara en una oportunidad cuando él escribe a estas mismas iglesias de Corintios, solo que la primera carta, en el capítulo 11, versículo 1 en adelante, él le dice: porque sean imitadores de mí como yo soy imitador de Jesucristo. Sean imitadores de mí como yo imito a Jesucristo. Eso no es una expresión presuntuosa, no es una expresión llena de egocentrismo, sino más bien lo que Pablo está queriendo decir es: de la misma manera que yo imito a Jesús, háganlo ustedes. Si quieren, imítenme a mí, porque definitivamente el modelo por excelencia es Jesús y ese es el modelo que yo estoy siguiendo. Y eso es lo que Pablo está expresando. Y es lo que él desarrolló en todo su liderazgo, en las iglesias que ministró, en las iglesias que fundó, en la gente que discipuló y que entrenó a través de sus cartas, a los pastores que también estuvo capacitando y enseñando y adiestrando y equipando con sus cartas. Y ese fue el modelo que él estuvo absorbiendo, el estilo de Jesús. Hoy, en esta mañana, nosotros vamos a estar viendo, a la luz de esta carta, específicamente en el texto que nos ocupa en esta hora, cómo se puede ver algunos rasgos de ese estilo de Jesús en la vida del apóstol Pablo y en el ministerio del apóstol Pablo. Y lo primero que yo quiero compartirles, y ese va a ser mi primer punto en esta mañana, tiene que ver con el corazón pastoral de Pablo. El corazón pastoral de Pablo. Es lo primero que vamos a ver. Recuerden cuando Pablo escribió la primera carta a los Corintios, y por las razones, estuvimos hablando hace algunos días atrás, hace algunos domingos, las razones, si quieres súbela con los más muchachos, las razones por las cuales Pablo escribe. Recuerden que cuando Pablo escribe la carta a los Corintios es debido a una situación que se encontraba en la iglesia, una situación de pecado. Fue informado una y otra vez de la condición de la iglesia. En un momento determinado, ya una delegación de creyentes va donde está Pablo y le dice que le escriba para evacuar algunas dudas y para que aclarara algunos asuntos. Entonces Pablo toma y escribe la primera carta a los Corintios. Pero Pablo nunca se desentendió de la iglesia. Desde el momento que él llegó y fundó esa iglesia, Hechos capítulo 18, se puede notar eso allí, se puede corroborar cómo él trabaja para fundar la iglesia. Desde ese momento Pablo no se desentiende de la iglesia. Él sigue al tanto de la situación de la iglesia. Él sigue preguntando por la iglesia. Él sigue estudiando cuál es la condición de los creyentes, cómo están. Los reportes que él estaba recibiendo continuamente no eran muy agradables, porque la gente que le daba información le decía: la iglesia de Corintios, bueno, está en pecado, tienen una conducta extraviada, tienen una conducta bastante licenciosa, ellos están desorientados. Pero Pablo constantemente estuvo enseñándoles. De hecho, hay un momento que Pablo escribe una carta a los Corintios.
De hecho, sería esta, que es la segunda carta a los Corintios, debería ser la tercera carta a los Corintios, porque Pablo primero envía una carta, eso está registrado en 1 Corintios capítulo 5, que es una carta que se conoce como la carta perdida, nunca llegó, esa carta no se supo qué destino tomó. Ahora él vuelve a escribir otra carta, que es la carta severa, que es la primera carta a los Corintios, que es para corregirles, para enseñarles, para disciplinarles por la actitud que están tomando. En un momento determinado Pablo envía a Tito a la ciudad de Corinto y ahí él está ansioso porque Tito regrese para ver cómo ha sido el resultado de esa enseñanza. Así que Pablo ya no estaba en Éfeso, donde él estuvo por 2 años en Éfeso. Está ansioso de ver a Tito, va a Troas, viaja a Troas, no ve a Tito, sigue a Macedonia, donde encuentra a Tito, y los reportes que Tito le trae son los siguientes: 3 noticias. Tito le dice, bueno, la buena noticia es que la iglesia se ha arrepentido en respuesta a la carta primera que le enviaste. Esa carta severa que le enviaste, esa gente se arrepintieron. Esa persona que estaba en pecado sexual se arrepintió y fue restaurado, está siendo renovado completamente. Esa es la primera noticia, que es una noticia alentadora. La segunda noticia es que ellos no han cumplido con el compromiso que tuvieron con la iglesia para ayudar a los santos necesitados en Jerusalén. Habían personas en la iglesia de Jerusalén que no tenían una solvencia económica muy buena. Sin embargo, la iglesia determinó recoger una ayuda para enviarla a los cristianos de Jerusalén. Sin embargo, habían incumplido en ese compromiso. Así que esto es una de las razones por las que también Pablo escribe su segunda carta. Y en tercer lugar le dice, hay falsos maestros dentro de la iglesia que están poniendo en tela de juicio tu autoridad apostólica, que están poniendo en tela de juicio tu enseñanza. Y ahí entonces que Pablo comienza a escribir la segunda carta a los Corintios para ayudarles, para animarles y también para orientarles en cómo debían dar sus siguientes pasos en la vida espiritual. Así que en esta carta se puede ver el corazón paternal, el corazón pastoral de Pablo. No se desentiende, sino que ahora mismo en la misma carta le está diciendo, estoy planificando un tercer viaje para verlos, para tratar con ustedes, para no dejarlos en el error y sacarlos del hoyo en el que están. Quiero trabajar con sus vidas, quiero ayudarles a crecer, quiero ayudarles a madurar. Hay un comentarista bíblico, ya no está en este mundo, partió con el Señor, y ese comentarista se llama William MacDonald, y él dice que en esta carta, en la primera carta a los Corintios, se puede ver a un Pablo como maestro. Es un maestro dando instrucciones, dando doctrina. Sin embargo, en esta carta, dice él, podemos ver un hombre con un corazón pastoral, un hombre que cualquier lector cuidadoso se acerca y puede escuchar el palpitar del corazón de alguien que ama a Dios y a su pueblo. Y eso es lo que se puede notar en esta epístola, amado. Pablo está amando al pueblo de Dios. Pablo está tratando de acercarse al pueblo de Dios y enseñarle y corregirle, precisamente porque no se permite bajo ningún concepto saber que ellos están en una condición errada y dejarlos en ese error. De hecho, él lo expresa en esta misma carta, en el capítulo 2, versículo 4. Mire lo que dice Pablo. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí. Por eso les escribí, porque tenía angustia y tribulación en el corazón y con muchas lágrimas. No para que fuese contristado, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pablo está diciendo, yo los amo y no los dejo en el error precisamente porque los amo. Y así que toda enseñanza severa que nosotros recibimos en ocasiones, amados, no es el resultado del odio de aquellos que nos quieren corregir, sino más bien es una evidencia del amor que nos dice, no te puedo dejar en el error, no te puedo dejar con esa carga, no te puedo dejar en esa miseria y te quiero levantar y por eso te hablo. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Y esto no es una labor única y exclusivamente para un pastor, es la labor de todos los creyentes. Una persona que ama no se permite bajo ningún concepto dejar encaminarse hacia un precipicio a aquella persona a la cual ama. Si usted ve a su hijo que está encaminándose a un precipicio, ¿usted lo deja? O un amigo querido. No, si usted dice que lo ama, usted le dice, cuidado que te vas a caer, cuidado que por ahí estás mal, cuidado. Y eso es una muestra del amor de Dios. Eso es una muestra de un corazón paternal, de un corazón pastoral. Y yo creo que el Señor Jesucristo nos habló muy bien de eso cuando nos regaló una parábola en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas capítulo 10. ¿Recuerdan ese evangelio cuando Jesús da una parábola llamada el buen samaritano? ¿Recuerdan?
A partir del verso 25 en adelante, él pone en contraste entre algunas personas que supuestamente eran piadosas. Y habla de un sacerdote que vio a un hombre que estaba tirado en el camino porque salteadores, porque delincuentes, vándalos lo habían acabado. Habían dejado moribundo ahí en el piso y lo habían asaltado. Viene un sacerdote, supuestamente el hombre de Dios, el hombre que está conectado con la adoración, el hombre que enseña la palabra. Y cuando lo vio en el piso, ahí lo dejó. Viene seguidamente un levita, el adorador, el cantante en el templo, el encargado de los coros. Y cuando ve, quizás dijo, tengo tanto apuro, ya yo cité a la gente para la alabanza y el ensayo, así que no se puede. Lo dejaron lanzado en el camino. Sin embargo, viene uno, el paria, el que nadie contaba con él, el samaritano. Y cuando lo ve, se llenó de compasión su corazón. Y lo recogió, lavó sus heridas, lo llevó a un mesón, pagó la cuenta y dijo, si algo más necesita, cuando yo regrese, lo pago. ¿Quién ama? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién se mostró como prójimo? ¿Quién es el que tiene un corazón sensible a la necesidad? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? El que la gente no quería ver, el que repudiaban los israelitas. Y la Biblia nos habla de eso, amado. Amado, nosotros vivimos en una sociedad, en una cultura altamente fría, altamente enfocada en amarse a sí mismo. Una cultura que no le importa el otro, le importa a ellos. Son amantes de los likes, son amantes de los views, son amantes del reconocimiento personal, pero no le importa el amor al prójimo. Hace unos días yo estuve leyendo en una página web de hace algunos años un acontecimiento que pasó en el año 2017, el 9 de junio del 2017. Un personaje llamado Jamel Doon. Es un personaje que quizás ustedes dicen, bueno, ¿y quién es Jamel? Una personalidad. No, un hombre común en el estado de la Florida, un hombre que tenía ciertas limitaciones, porque tenía algunas limitaciones físico-motoras. Y este hombre cayó en un estanque, en un lago pantanoso en la Florida, y se estaba ahogando. Pero lo interesante es que en aquel lugar, y esto salieron en diferentes noticias en los medios masivos de comunicación allá en los Estados Unidos, mientras se estaba ahogando, había un grupo de adolescentes que lo estaban viendo ahogarse y solamente se quedaron allí grabando en sus móviles lo que acontecía antes de socorrerlo. Y así murió aquel hombre. Lo encontraron unos días después, el cuerpo. Y ahí en las grabaciones que fueron subidas a las redes, se identificaron a los jóvenes, adolescentes, muchos de ellos, que se burlaban de él y subieron a las redes porque no les importa el amor al otro, les importa su bien personal. Su bien personal. Esa es la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Pero nosotros como iglesia del Señor Jesucristo estamos formateados. Tenemos una mentalidad diferente. Tenemos un corazón nuevo puesto en nuestro pecho. El corazón que ha sido renovado, restaurado, regenerado por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros tenemos que mostrar amor por el desvalido. Nosotros tenemos que mostrar amor por el que está a nuestro lado. No nos podemos permitir pasar de largo y dejarlo agonizante. La pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana es la siguiente. ¿Qué pasa si tú sabes la condición de tu amigo? Si tú sabes la condición de tu amiga, si tú sabes la condición de tu hermano en la iglesia, si tú sabes que está en un error, si tú sabes que cada paso que da es un paso a su destrucción, ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Tú lo dejas hundirse cada día más en el pecado? ¿O tú lo levantas? ¿O tú lo zarandeas y le dices, oye, vas mal? Y eso nosotros lo necesitamos porque en ocasiones nosotros que estamos en el lado de los que va mal, no lo logramos ver. No lo logramos ver y necesitamos a alguien que está fuera del tablero y ve mejor la jugada, que nos dice, hey, cuidado, vas mal, redirecciona tus pasos. Y yo le agradezco en mi vida a todas esas personas que en algún momento determinado en mi vida me llegaron y me dijeron, oye, tiene que corregir las coordenadas, tiene que arreglar las cosas porque por esa dirección vas mal. No me puedo poner bravo, tengo que agradecerle a Dios por eso, porque definitivamente es la providencia de Dios y el amor de Dios alcanzándome a través de alguien. Es Dios interesándose por mí. ¿Se está entendiendo? Mire lo que dice el apóstol Santiago. Hermano, si alguno entre vosotros, lo traigo para que lo tengan, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿qué tiene que hacer? Si alguno hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su error, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso es lo que hacemos. Por eso Pablo escribe esta carta. Y escribe la primera y escribe la segunda. Y escribe una que no se sabe su destino, pero escribe porque él quiere exhortarle. Pero no esa es la intención de Pablo, es que hay alguien detrás también. Cuando Pablo escribe su primera carta a los cristianos de Corintios, él le dice, porque fui informado por los de Cloé, le dice así,
Que ustedes están mal y hay divisiones entre ustedes, le dice Pablo. Fui informado por los de Cloé. No sé si eran los de Cloé, si era una familia, si era una mujer, si era un hombre, no sé. Simplemente ellos le dijeron, oye Pablo, escribe porque las cosas están mal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Los de Cloé eran chismosos? No, porque el chismoso dice, mira el modo operandi del chismoso. Tú sabes lo que le pasa a fulano, esto. Pero no le digas que yo te dije. Eso no lo hacen los chismosos. No digas nada que yo dije. Pero el que no es chismoso, el que busca la edificación dice, oye Pablo, escríbele a la iglesia y dile que yo te dije. Dile que yo te dije que en ellos hay división y pleitos y contiendas. Díselo. Y Pablo pone, porque fui informado acerca de los de Cloé, de las divisiones entre ustedes. ¿Qué es lo que estaban buscando los de Cloé? Tener un puntico más en la lista con Pablo. No, amado. Congraciarse con el ministro. No, amado. El amor por sus hermanos. El amor por sus hermanos. Amado, cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos queriendo hacer es seguir un estilo de vida como el de Jesús. Mantener un liderazgo como el de Jesús. Y eso es lo que quiere Pablo. Y eso es lo que querían los de Cloé. Y eso es lo que quiere Pablo al querer que la iglesia tenga una conciencia clara de lo que es la santidad de Dios. Por eso él está escribiendo esto, para que ellos comprendan que tienen que vivir en pureza, apartados de maldad, apartados del mal, viviendo, entregados completamente a Dios, porque eso es lo que Dios espera de su pueblo. Entonces, cuando usted desea una iglesia santa, usted está siguiendo el estilo de Jesús. Cuando usted está anhelando que su iglesia sea santa, usted está siguiendo el estilo de Jesús. Y cuando usted trabaja para que la iglesia sea santa, usted está implementando el estilo de Jesús. Y a eso estamos llamados todos. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Ajá, mira, aquí les puse el texto de los de Cloé. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura acerca de la santidad? Mira cómo el Señor compara, cómo Pablo cuando le escribe a los Efesios compara el tema de la santidad con la iglesia. Y lo comparaba con un matrimonio. Y le dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo deben amar a las mujeres? ¿Cómo, si alguien lo ve ahí? ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Hombre que está aquí, tú tienes que amar a tu esposa de la manera que Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿cómo es eso? Una entrega sacrificial, un amor que lo da todo. Mire, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Para qué? Dígalo fuerte. Para santificarla, lo ha purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Amados, la voluntad de Dios, dice Pablo a los Tesalonicenses, es vuestra santificación. Dios quiere que seamos santos. Levítico 20, cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, dice Dios, sean santos porque yo Jehová soy santo, porque yo Jehová soy Dios. Eso es un mandato a guardar la santidad. Si nos enfocamos en esta tarea, amados, estaremos siguiendo el estilo de Jesús. Estaremos viviendo como Jesús quiere, liderando como Jesús quiere, dirigiendo como Jesús quiere, viviendo de manera intencional que Jesús quiere. Ahora, ¿cuál es el estilo de liderazgo de Jesús? Y vamos a estarlo viendo a la luz del texto. ¿Qué es lo que hace Pablo y cómo él lo puede expresar en esta carta? ¿Cómo Pablo capta esto? ¿Cómo lo implementa? El estilo de liderazgo conforme al de Jesús busca el bienestar de la gente y no lo que la gente le pueda dar. ¿Usted escuchó eso? El que tiene un estilo de liderazgo como el de Cristo no busca lo que la gente le pueda dar, sino busca el propio bienestar de la gente. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, versículo 14, mira lo que dice Pablo. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso. No seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. No busco lo que ustedes me puedan dar, sino el bienestar de ustedes. Pablo no se está enriqueciendo con ellos. Pablo no se está aprovechando de ellos. Pablo simplemente se está dando por amor a ellos. Él no busca serle carga al pueblo corintio. De lo contrario, nada de eso. Mire si es así, que cuando Pablo visitó por primera vez a los corintios, ni siquiera le fue carga con sus alimentos. Pablo trabajó con sus manos haciendo tiendas. Usted lo puede ver en Hechos capítulo 18. Pablo estuvo trabajando haciendo tiendas para no serle gravoso a la iglesia. Y era malo si Pablo más adelante nos dice, el que predique el evangelio viva del evangelio. Por supuesto tiene que vivir de ese, su trabajo, esa es su función. Pero Pablo dice, pero aún así no voy a recibir nada de Dios. En lo que me sirvan estas manos las voy a implementar para mantenerme, para sostenerme mientras le doy la palabra al pueblo de Dios. Amado, él no era un buitre.
Como nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestros tiempos, pastores o presuntos pastores, pseudos pastores, pseudos líderes, que lo que están es extrayendo, succionando los bienes de las ovejas, acabando con las ovejas. Y todos exigiendo a las ovejas que siembren sobre ellos porque son la tierra fértil. Y el pastor siembra la tierra fértil. Ese supuesto pastor es la tierra fértil. Las ovejas muriéndose de hambre y él engordando y él engordando y teniendo todo tipo de bienes y todo tipo de pompa. Eso no es un estilo de Jesús. Ese no es el estilo de Jesús. No nos enriquecemos de las ovejas, sino nos damos a ellas. Y así tenemos que actuar nosotros. Lo importante son las personas, no lo que te puedan dar. Son ellos, no lo que te puedan dar. Y esto ha sido, en la Escritura lo vemos constantemente. Pablo está diciendo, no le voy a hacer gravoso, porque ese no es el estilo de Jesús. Y ese es el que busco yo. En el Antiguo Testamento tenemos una historia, la historia de Reyes capítulo 5, Segundo de Reyes capítulo 5, donde se habla de una historia que ustedes muchos conocen y han leído un montón de veces y se les ha predicado, la sanación de Naamán, el sirio, que era leproso, ¿recuerdan? Naamán era de Siria, estaba leproso desde la punta de la cabeza hasta los puntos de los pies. Era un gran general del ejército de Siria. Dios lo había respaldado incluso en sus campañas militares, pero era leproso. No podía ser feliz, no podía tener una plenitud de vida. Alguien le dice que hay un profeta en Israel, que es el profeta del Dios Altísimo. Él viaja, pero no viaja desprovisto, no viaja sin provisiones. Pone en su cabalgadura ropas lujosas, una cantidad enorme de monedas de plata, una cantidad enorme de monedas de oro. Algunos estudiosos dicen que el peso que él llevaba en oro eran 340 kilogramos de plata y 68 kilogramos de oro. Y va al rey, el rey le dice, ¿quieres buscar un motivo para acabar conmigo? Porque ¿cómo yo te voy a sanar de la lepra? Ahí le llega la noticia, hay un profeta. ¿Y dónde está el profeta? Llega a casa de Eliseo. Usted conoce la historia, la estoy parafraseando. Llega a casa de Eliseo, Eliseo le dice, ok, sumérgete 7 veces en el Jordán y a la 7ª vez que te sumerjas tu piel va a ser renovada, restaurada. Él se va enojado y dice, pero ¿cómo en el Jordán? Un charquito ahí en el río de la señora, en el chorrito. Si hay otros ríos allá en Siria más ricos, más grandes, caudalosos. Ese charquito. El criado le dice, pero señor, tú no viniste aquí para esto. Si el profeta te hubiera dicho algo más complicado, tú no lo hubieras hecho, más complejo, no lo hubieras hecho igual. Sí, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta meterte en el Jordán? ¿Qué te cuesta? Así que el hombre se sumerge 7 veces y a la 7ª vez salió restaurado. ¿Usted sabe qué hizo Naamán? En gratitud regresó. Y fue donde estaba Eliseo y le dijo, todo esto es tuyo. Oro, plata, vestidos lujosos. Y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive mi alma, que no tomaré nada aunque me lo insistas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Era malo? ¿Era algo pernicioso? No, pero había una lección más importante detrás. Él quería enseñarle algo más valioso a Naamán. Número 1, que la gracia de Dios no se compra. El favor de Dios no hay forma de pagarlo en esta vida. Número 2, que Él es más importante que el dinero que pueda tener. Y número 3, que el siervo de Dios no trabaja por dinero, trabaja por amor a Dios. Y Él quería que ese hombre se llevara ese mensaje, aunque estuviera necesitado. Mira, amado, hay veces, te voy a poner un punto de acotación aquí. Y esto yo creo que estaba en la mente de Pablo. Por eso Pablo no recibe nada, porque él quiere transmitir una verdad. Pero además de eso, porque sabe que hay gente que no están preparadas para darte. Si hay veces que hay gente que no están preparados para dar, hay gente que no están preparados para recibir también. Pero hay gente que no están preparados para eso, no tienen el nivel espiritual. Por eso Pablo no recibe nada de los corintios, porque sabe que hay una carnalidad tan grande en Corintios, que si él recibe algo de ellos va a ser peor el problema. Y hay gente de la que usted no puede recibir nunca nada, aunque usted lo esté necesitando, porque le va a hacer mayor bien. Porque si lo recibe le va a hacer mucho más mal. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que muchas veces te va a dar, pero te va a dar para tener algo por lo cual chantajearte después. Hay gente que te da una cosa hoy, pero mañana te la va a sacar en cara. Con tanta hambre que yo te he matado, con tantos platos de comida que te he dado, las veces que yo te resolví, te dan para eso, es mejor que no cojas nada. No cojas nada. Porque no tienen el nivel espiritual para eso. Para tener argumento en tu contra. O 3, para luego decir que eres un aprovechado. Entonces es mejor irte a tu casa con el boniato que recibir 2 croquetas de alguien que mañana te va a sacar que te dio 4. ¿Se está entendiendo esto? Te da tranquilidad y te da paz en el corazón, amado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y Pablo lo entiende, por eso Pablo dice, no, es mejor no recibir nada.
Es mejor trabajar y darles más. Ese es el liderazgo al estilo de Jesús. Número 2, se entrega, amado. Se entrega por completo, ama sin reserva, aunque eso implique sacrificio. Mira lo que dice el apóstol Pablo, versículo 15. Dice, y yo con mayor placer me gastaré lo mío. Con mayor placer gastaré lo mío si es necesario. Y aún yo mismo me gastaré del todo, dice Pablo, por amor de vuestras almas. Aunque amando más, no sea amado como yo esperaría. Sea amado menos. Pero lo voy a dar todo. El que ama se entrega, amado. El que ama no está viendo cuánto te dio, sino Él quiere darte porque te ama. Y se siente bien, y se siente pleno, y se siente reconfortado en darte. Y Pablo, ¿qué mayor ejemplo que este? Este es el ejemplo de Jesús. ¿Quién nos puede mostrar a nosotros más ese amor que Jesús, que nos dio todo por nosotros? Y nosotros que en momento determinado le hemos fallado, le hemos sido infiel, Él se entregó sin reserva alguna en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos tener acceso al trono de la gracia, pudiéramos tener perdón y vida eterna. Él lo dio todo sin reserva de ningún tipo, por amor a cada uno de nosotros. Ese es el mayor ejemplo. El líder que sigue el estilo de Jesús ama sin reserva. Número 3, vive en integridad. El líder que sigue el estilo de Jesús vive en integridad. Y esa integridad es la base de su autoridad, es la base de la confiabilidad y es la base sobre la cual se edifica el éxito en todas las áreas de la vida. Ministerial, educacional, profesional, personal. Todo se edifica sobre la base de la integridad. Y mire si es así que Pablo aquí en un momento que tiene que defender esa autoridad, esa integridad, porque algunos de los falsos maestros que estaban en esa iglesia, usted sabe lo que estaban diciendo. ¿Y cuál era el comentario que estaban fomentando dentro de la iglesia? Es que Pablo se aprovechaba. Por eso Pablo dice, me he aprovechado yo de ustedes. Se ha aprovechado Tito que los envié. El otro hermano, algunos de ellos se ha aprovechado. Ustedes dicen que con ingenio y con astucia los engañé. Porque algunos no podían decir que él había tomado dinero. Pero ¿qué decían? Él envía gente y métodos, subterfugio para poder quedarse con parte del dinero que se va a mandar a Jerusalén. Imagínense por dónde estaba la iglesia. Y Pablo tiene que decir, pero ahí es donde se ve la integridad de un hombre. Le pone su vida frente a ellos, les abre el corazón y le dice, díganme en qué momento le he fallado. Díganme, ¿le fallaron a ellos? ¿Le fallé yo? Si nosotros seguimos el mismo espíritu y seguimos en las mismas pisadas. Así que como mismo han visto en mí, lo van a ver en ellos. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Se lo quiero presentar, pero en otra versión, porque quizás en esta le va a ser un poquito más complicado entenderlo. Pero en la Nueva Traducción Viviente, mire cómo lo dice Pablo. Con gusto me gastaré por ustedes. Dice, y también me gastaré todo lo que tengo, aunque al parecer, que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Algunos de ustedes admiten que no les fui carga, pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaño. ¿Pero cómo? ¿Acaso alguno de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él a otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. No puede ser. Pablo está diciendo, camino en integridad. Pueden juzgar ustedes porque de la manera que actuamos los dos es lo que hemos aprendido de Jesús. Y esa integridad, hermano, es lo que trae credibilidad. Y es por eso que nosotros tenemos que defender eso y vivir en integridad. Porque nos da respaldo moral. Porque nos da respaldo en la vida. Por eso Samuel, amado, Samuel podía decirle al pueblo en qué les he fallado en el Antiguo Testamento y ponerse al escrutinio de las masas y decirle en qué le fallé. Por eso tenía tanta autoridad, por eso podía hablarle a Saúl. ¿Por qué? Porque era un hombre íntegro. Por eso prosperaba José donde quiera que estuviese, así fuese en la casa de Potifar o fuese en un calabozo, en una mazmorra egipcia. Allí Dios lo hacía prosperar. ¿Por qué? Porque era un hombre íntegro. Y Dios se deleita en los íntegros. La Biblia dice que la alabanza en la cual Jehová se deleita es en la de los íntegros. En los íntegros es hermosa la alabanza, dice. Por eso tenemos que vivir en santidad. No es un té que el pastor te quiera dar, sino porque eso te da fundamento, te da autoridad y eso te da éxito en la vida.
Cuando usted vive en santidad, mire, eso le va a abrir puertas que sus recursos no le van a abrir. Solamente por su vida piadosa y santa, eso le va a abrir puertas. Cuando usted vive en integridad, no solamente usted va a abrir puertas de circunstancias y lugares, sino que va a abrir la puerta del corazón de mucha gente, porque la gente es capaz de abrir su alma y abrirse al consejo cuando hay una persona íntegra. Cuando la persona es íntegra, lo ven como un padre, ven como alguien a quien pueden desbordar su vida y decirle: ayúdame, aconséjame. Cuando hay integridad. Número 3, cuando vives en integridad, otro de los beneficios es que cierra la puerta al enemigo y no tiene forma de acabar con tu vida. No tiene derecho legal en ti, porque tú vives para honrar el nombre de Dios. No tiene por dónde agarrarte. No tiene por dónde agarrarte. Y número 3, te da confianza y tranquilidad. ¿Con qué tranquilidad vive el hombre íntegro? Usted sabe lo que dice Salomón, el hombre más sabio de la tierra: el que camina en integridad anda confiado. No tiene nada que esconder. No tiene que estarse justificando constantemente. No tiene que estar diciendo dónde está su vida, en qué punto está y por qué hizo tal cosa, porque él es íntegro y lo pueden estudiar y escudriñar constantemente, porque no tiene nada que esconder bajo la alfombra. El hombre íntegro no tiene nada que esconder. Duerme a pierna suelta. El hombre íntegro no tiene miedo que la policía venga y le abre el congelador, porque sabe que no va a encontrar carne de res. No va a encontrar nada de eso, va a encontrar balas de agua. Si tiene FC, que venga el jefe sector y toda la policía. Pero, ¿por qué? Porque vive en integridad, hermano. Y la integridad te hace vivir confiado. Te hace dormir tranquilo. ¿Me entiendes? ¿Me dice amén? ¿Por lo de la carne de res o por lo de la integridad? Ese es el liderazgo al estilo de Jesús. Y finalmente, y con esto voy a terminar ya, el estilo de Jesús siempre provoca que otros sigan las pisadas. Lo que logra hacer es impactar la vida de otra gente. Y eso es lo que logró Pablo. Por eso nosotros vemos a un Tito, a un Timoteo, siguiendo las mismas pisadas de Pablo, porque él impactó sus vidas. Definitivamente, cuando tú comienzas a vivir de la manera intencional que Jesús, y tomando el estilo de Jesús, amando como Jesús amó, viviendo en integridad como Jesús lo hizo, acercándote a la gente no por lo que te puedan dar, sino por lo que son, porque son amados por Dios, criaturas de Dios. No verlas como un número en una iglesia, como aquel pastor que quiere sacar ventaja de la iglesia, sino verlas como almas que necesitan ser instruidas, entrenadas, preparadas para alcanzar el propósito que Dios tiene para ellos, las bendiciones que Dios tiene para su vida. Entonces, cuando seguimos esa manera de vivir, estaremos impactando la vida de otra gente. Estaremos dejando una huella en el corazón de otros. Yo pregunto en esta mañana: ¿te gustaría a ti dejar una huella en el corazón de tu familia cuando ya tú no estés? ¿Te gustaría dejar una impronta en el corazón de tus hijos, de tus hermanos, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de estudio? ¿Te gustaría dejarle marcada valores significativos y profundos, bien arraigados en el corazón? Entonces tenemos que tomar el estilo de Jesús, no solamente en el liderazgo, sino en toda nuestra vida. Porque cuando nosotros vivimos de esa manera, hermano, no vamos a pasar por la vida inadvertido. No vamos a pasar por la vida como fantasma. Vamos a dejar huellas en el corazón de alguien. Vamos a dejar huellas en el corazón de alguien. Hace unos días yo estaba leyendo acerca de un doctor Paul Brand se llamaba. Y este doctor fue un pionero, era un cirujano pionero en las investigaciones y en el tratamiento de la lepra. Trabajó en gran parte del siglo XX en la India y los Estados Unidos. Y dice la historia, narra alguien un evento donde él estaba en un hospital al sur de la India atendiendo ahí a los leprosos. Cuando llegó, dice que era un hospital que aquello era triste y deprimente, la condición en la que estaban esos enfermos. Nadie quería tener contacto con ellos. La gente lo veía como parias, alejados de ellos, esa gente. Y ese hombre, Paul Brand se llama, se acercó a donde estaban ellos. Paul Brand se acercó a uno de ellos. Dice que estaba incapacitado, sus manos estaban torcidas, heridas abiertas e insensibilidad en sus manos, una feridez enorme. Y ese hombre, cuando vio que se arrodilló sin ponerse tan siquiera guantes, comenzó a limpiar las heridas, a aplicar medicina y a poner vendas. Así lo hizo. Eso impactó a la enfermera, que es la que está haciendo la historia, es la que está narrando la historia.
Más tarde, cuando él terminó, en un segundo, rompió con años de desprecio, en un segundo, solamente con una expresión de amor. Tocar al que nadie toca, sanar al que nadie quiere acercarse. Y la enfermera escribe en sus crónicas: esta mañana pude ver a Jesús sanando heridas y poniendo vendas. Y lo hacía a través de las manos del doctor Brandt. Así lo dijo. Un hombre que tomó el estilo de Jesús y sin embargo dejó una huella en el corazón de la enfermera, de los asistentes en el hospital, de todo el equipo médico, de los leprosos, que quizás muchos de ellos ya están en la presencia de Dios, pero que fueron impactados porque alguien decidió modelar un liderazgo al estilo de Jesús, modelar una vida al estilo de Jesús. Este mundo necesita más de Cristo. Este mundo necesita de más Cristos en los hogares. Gentes como Pablo imitando a Jesús. Cuando nosotros imitemos a Jesús, a lo mejor no vamos a ganar tantos views, a lo mejor no vamos a ganar tantos likes, pero sí vamos a impactar la vida de alguien. Así como Cristo impactó la nuestra. Se entregó a sí mismo por nosotros, no mereciendo nada, sino el castigo eterno, porque evidentemente somos pecadores y malos. Pero Él nos amó con amor eterno y prolongó sobre nuestra vida su misericordia. Nos abrió el camino al cielo en una cruz, limpió nuestros pecados con su sangre, que en el siglo XXI sigue siendo efectiva y eficaz. Y luego nos pone frente a nosotros un desafío. Vamos, esta es la vida que tengo para ti. Una vida sin igual, una vida inimaginable, una vida llena de virtudes y bendiciones para tu vida. Yo quiero en esta mañana terminar orando, así que quiero invitar que cierre sus ojos a todos los que estamos acá. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude.